Profes y asistentes de las diferentes dependencias y sedes de nuestra institución, bienvenidos. Gracias por participar y seguir aquí con nosotros en el curso Maestro 4.0. Bueno, hemos pasado por varios momentos. Hemos tenido momentos de reflexión sobre preguntas filosóficas, sobre preguntas enfocadas a la inteligencia artificial, también preguntas sobre nuestro papel como educadores, y eso de una u otra forma nos configura como maestros 4.0, porque ser maestros 4.0 no es solamente dominar la técnica, que ya no lo dijeron, sino una cantidad de dimensiones alrededor de la educación. Bueno, hoy continuamos con algo que uno diría, bueno, ¿será útil o no? Siempre nos va a ser útil. Siempre nos va a ser útil volver a repasar y reforzar esos conceptos que nos hacen o que nos permiten tener la conexión desde lo pedagógico, desde lo técnico, desde lo didáctico con nuestros estudiantes y que es muy útil para nuestra universidad. La sesión del día de hoy, como ustedes vieron en la programación, está a cargo del director de virtualidad en estos momentos, el doctor Francisco Javier Álvarez. Pues ya lo hemos escuchado, lo conocemos muchos de nosotros, sabemos de la capacidad de él y estoy seguro que va a ser un momento y una participación muy interesante. Entonces, doctor Francisco, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, Muy bien, profesor Gerson, muchas gracias por la invitación a participar en este curso de verano, como lo hemos llamado muy especialmente, sobre Maestros 4.0. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la plataforma educativa virtual. Esta historia podría ser mucho más larga de lo que pues, tenemos el tiempo pues, para trabajarla, pero bueno, vamos a tratar de como entregar los elementos, de recordar en algunos casos los elementos fundamentales de lo que es nuestra plataforma virtual educativa. Y, Uniremington pues tiene una experiencia ya importante en este terreno. Hemos logrado desarrollar un modelo de virtualidad que ya empieza pues a tener fuerza, a competir en el mercado, a ser visto con respeto y con buenos ojos, ¿cierto? Todo este equipo de trabajo acá en la dirección de virtualidad y con el apoyo obviamente de todas las áreas, con el trabajo constante de docentes, de los coordinadores, de los decanos, de todas las áreas de la institución, hemos logrado pues consolidar este modelo que voy a tratar de resumir en este tiempo pues que tenemos para esta conferencia. No sé, profesor Gerson, si me están escuchando bien y si ya están viendo mi presentación para entonces dar inicio. Confirmado, te escuchamos muy bien y tenemos la presentación ya. Perfecto. A ver, ¿por qué un modelo virtual, por qué un modelo de virtualidad Uniremington? Es decir, la primera pregunta que nos debemos hacer es esta: ¿hay un modelo especial para las instituciones? Y la respuesta es sí. Yo he trabajado pues en varias instituciones antes de llegar a Uniremington y cada institución genera su modelo de virtualidad. Digamos que haciendo uso de buenas prácticas, haciendo uso de los conocimientos de los profesionales que están a cargo, ¿cierto? Pero Remington ha desarrollado su modelo de virtualidad, ¿sí? En todos los terrenos, en la mesa de ayuda, en las plataformas, en el seguimiento de los tutores, en el desarrollo de materiales educativos. Ese modelo está sustentado, pues, o tiene una base conceptual que voy a tratar de mostrarla y voy a mostrar ejemplos de cómo se evidencia ese modelo de virtualidad, esa plataforma virtual en el Moodle, que es el aula virtual donde todo esto tiene, pues, tiene presencia, donde se implementa realmente este modelo. Entonces, Remington sí ha logrado consolidar un modelo, o sea, la virtualidad en Remington es el estilo de la institución, al estilo de los docentes, de la dirección de virtualidad, de todas las personas que hemos de alguna manera
apoyado pues este proceso. Entonces, es un modelo en particular y lo hemos construido pues también con base pues en la experiencia y como ya lo dije, en las buenas prácticas de otras instituciones para desarrollar este tipo de modalidad. Cabe resaltar pues que este modelo es genérico y nosotros actualmente lo tenemos implementado o lo hemos puesto en funcionamiento pues para apoyar no solamente la virtualidad como terreno normal en el que se desarrolla el proceso formativo, sino también para apoyar otras modalidades como presencial y distancia que ya tienen su espacio en el aula virtual. Bueno, entonces básicamente vamos a trabajar estos 5 puntos. Primero, una conceptualización sobre el aprendizaje mediado por tecnología, que es importante pues tener en cuenta. Luego miraríamos cuáles son los componentes del aula virtual, de los cuales se disponen pues para hacer ese ejercicio académico en la virtualidad. En cómo es el tema de los recursos didácticos, cómo hemos venido desarrollando los recursos didácticos y en dónde vamos, de cuál es el estado del arte actualmente en el desarrollo de recursos didácticos. No solamente es el módulo, sino que también son las OVAs y las experiencias y learning que ya en un momentico les voy a mostrar. Separé un espacio especial para la evaluación en el aula virtual porque creo que esa es como una pregunta que siempre nos hacemos. Bueno, sí se puede hacer evaluación en el aula virtual, incluso para otras metodologías que no son de virtualidad. La respuesta no solamente es sí, sino que además hay unas estrategias muy interesantes que se pueden plantear que incluso en la presencialidad no había forma de plantearlas. Entonces, creo que ese apartado vale la pena que lo consideremos todos. Y finalmente, también es importante tener en cuenta algunas herramientas que hemos ido considerando para los encuentros tutoriales, eh, pero sin dejar de lado el encuentro sincrónico, que creo que es como el momento de verdad más importante, pues en un ejercicio académico, que es cuando el docente se encuentra con los estudiantes, así como en la presencialidad y en la distancia, pues los docentes en las tutorías y en las clases presenciales se encuentran con sus estudiantes. Entonces, aquí en la virtualidad es a través de las herramientas y en el mundo real, pues en el mundo físico es a través del contacto físico, el contacto en las aulas de clase. Entonces, este sería como el contenido. Durante mi intervención, pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración que necesite, puede levantar la mano, me puede abrir el micrófono, que yo voy a estar pendiente aquí en mi segunda pantalla de todos ustedes. Bueno, me alegra mucho eh, que me hayan invitado pues a esta reunión, a esta conferencia. Veo en este momento 20 y pico de personas conectadas. Eso me encanta pues que me hayan invitado y obviamente pues tengo como toda la experiencia y la motivación pues para conversar con ustedes. De igual forma pues ustedes saben que la dirección de virtualidad con todo el equipo de trabajo pues está también disponible para ampliar todas estas cosas que vamos a mirar hoy. Bueno, hablemos un poco del aprendizaje mediado por tecnologías. Realmente lo que estamos desarrollando nosotros, tanto en virtual como en las otras modalidades, es un ambiente de aprendizaje en el cual de alguna manera están confluyendo varios entornos de interacción, unos sincrónicos y otros asincrónicos. Y ahí es donde se evidencia, digamos, la función docente con un sistema de aprendizaje en línea, que en este caso es el Moodle, y con el desarrollo de un currículo, que habrá que decir y clarificar y puntualizar que tendrá que ser el mismo currículo para todas las modalidades. Entonces, este ambiente de aprendizaje que combina lo sincrónico con lo asincrónico es lo que constituye un aprendizaje mediado por tecnologías. Cuando hablamos de lo sincrónico, estamos hablando de las cosas que se ejecutan, digamos, de manera pues, presencial, si es del caso, o a través de una herramienta TIC, pero en el tiempo, ¿sí? Ya las personas están en el mismo momento, así como estamos nosotros aquí conversando, estamos en un encuentro sincrónico. Mientras que lo asíncrono tiene que ver con que las personas puedan conectarse a hacer otras cosas sin necesidad de que se encuentren tanto estudiantes como profesores en un momento determinado y confluyen en una plataforma para hacer nuevamente lo que se llama el trabajo independiente. Entonces, esos dos elementos son los que digamos, se unen para conformar ese ambiente mediado por tecnología. El entorno virtual de aprendizaje que hemos desarrollado nosotros en Uniremington, que lo hemos definido como un sistema interrelacionado de contenidos, o sea, materiales educativos, tanto los que hacemos nosotros como los que hacen los docentes,
didácticas, es decir, la forma como manejamos estos materiales y las evaluaciones y la interacción, y una arquitectura técnica porque es necesaria. De todas maneras, se necesita una plataforma para lograr un aprendizaje significativo en los programas de modalidad virtual, porque es el único espacio donde pues, nosotros podemos desempeñarnos, ya que los estudiantes están en cualquier parte de la ciudad, del país o del mundo. Y además, ese entorno virtual, que enseguida lo voy a ampliar un poco, también sirve como apoyo a otras modalidades como presencial y distancia, con la estrategia de la vicerrectoría que se ha denominado aula extendida. Em, lo que quiero hoy también es mostrar las bondades que tiene nuestra plataforma virtual educativa para esas otras modalidades que de pronto pueden ver, no sé, pueden no ver tan claro el hecho de que utilizar un aula virtual les pueda favorecer. Y yo considero que sí, pues porque también soy profesor de virtual y de presencial, y creo que es muy útil utilizar un aula virtual como aula de apoyo para poder mejorar, digamos, el desempeño de mis estudiantes, mi desempeño y para facilitarme mucho las cosas. Esta gráfica de la izquierda nos trata también de mostrar cuáles son como los elementos que están incluidos en ese entorno virtual de aprendizaje, que van desde el campus virtual, que es la plataforma de comunicación entre el mundo y la institución, que nosotros tenemos en el sitio llamado virtual.uniremington.edu.co, que es como un intermediario entre el www Uniremington, o sea, la plataforma institucional, y lo virtual, que acá se llama campus virtual. Realmente el campus virtual es un campus informativo, todavía no es el aula virtual. El campus incluso tiene actualmente, ahorita lo voy a mostrar, una nueva, una nueva presentación y lo lanzamos este año con una nueva tecnología que es con la tecnología de WordPress, un campus informativo, donde le mostramos a la comunidad pues que elementos de la virtualidad, le servimos de enlace para que la gente vea programas y vea otras cosas, pues, pero que tienen que ver todo con virtualidad, le mostramos la mesa de ayuda, los servicios, etcétera. Después del campus está el aula, que es el ambiente virtual. El aula virtual nosotros actualmente la tenemos con Moodle. Estamos en la versión 3.10 y estamos pasando a la versión 4.0, que será una versión en cuanto a plantillas igualita, pues porque no vamos a cambiar la plantilla, pero de pronto tiene una apariencia un poco, digamos, más fresca, más moderna, y sobre todo el cambio se obedece fundamentalmente a un asunto de tipo tecnológico, porque estas plataformas van evolucionando con el tiempo y ofrecen una mejor tecnología de soporte. Entonces, les va a estar llegando a los correos de los estudiantes y de los profesores las indicaciones para ingresar a esta plataforma, que de una vez anuncio aquí, aprovecho para decir que el acceso a esa plataforma, que va a ser una URL distinta, aulavirtual.uniremington.edu.co, ahorita les muestro, va a ser solamente a través del correo electrónico, porque el correo electrónico, que es un servicio que presta la institución, creo que es fundamental por asuntos de seguridad, por asuntos de comunicación, por muchas razones. Entonces, el segundo elemento de esa plataforma, de ese entorno virtual de aprendizaje, es el Moodle, que es el aula virtual. Luego vienen los programas, tanto de pregrado como posgrado, los programas de educación continua, que inicialmente nosotros los teníamos en el aula virtual, pero realmente lo que hicimos fue abrir otra aula virtual, un LMS para educación continua, y allá vamos a encontrar, dentro de muy poco, se va a hacer el lanzamiento de esta nueva aula virtual solo para educación continua, con cientos de cursos que la institución ya tiene organizados y que puede empezar a, a ofrecerle a la comunidad, obviamente cursos gratuitos, cursos pagos y todo eso, y rutas de formación. Más abajo vemos el curso virtual como tal, que es el espacio donde ya el profesor y los estudiantes se encuentran, y ahorita miramos pues cómo se construye, cuáles son los ejemplos, cuáles son las plantillas, etcétera. Y dentro del curso encontramos los módulos y los OVAs. El módulo es el material mínimo que la institución garantiza desde el punto de vista de lo que es un registro calificado, y el OVA que también lo vamos a mirar, es un esfuerzo que está haciendo la institución hace unos 4 años, de pronto un poco más, para generar unas mediaciones un poco más interesantes para que el estudiante, para mejorar la experiencia de aprendizaje del estudiante. Entonces, este es nuestro entorno virtual, que básicamente está constituido por estos 5
conceptos, otros 5 elementos. Normalmente en un entorno virtual de aprendizaje hay un entorno que tiene que ver con el conocimiento, hay otro que tiene que ver con la colaboración, otro con la asesoría, otro con la innovación y otro con la gestión. Y esos 5 entornos eh, se evidencian en el campus y en el aula virtual para apoyar el proceso de formación de los estudiantes y la comunicación de esos estudiantes con la institución. En cuanto a conocimiento, entonces nosotros partimos de un currículo que ya está escrito, de un módulo que realizamos con las facultades, de un objeto virtual que también realizamos con las facultades y de unos recursos y una evaluación que se desenvuelve en el aula virtual. Entonces mire que el entorno virtual tiene en cuenta todo el elemento que está inmerso en lo que es la formación. Este entorno virtual de aprendizaje tiene, digamos, un sabor especial para lo que es la colaboración y la asesoría. Porque yo diría que la colaboración y la asesoría, mientras que en las modalidades presencial y distancia es una colaboración y asesoría de forma discreta. Cuando yo hablo discreta es que es puntual, cada 8 días, cada 15 días. En cambio, aquí en el aula virtual, la colaboración y la asesoría son continuas. Son continuas en la medida son continuas en la medida en que el estudiante dispone del aula virtual y el aula virtual en algunas cosas lo asesora de manera automática y en algunas cosas eh, hay un docente que lo asesora, sincrónica o asincrónicamente. Entonces ahí hay un elemento de colaboración y asesoría un poco más continua. Yo no digo que sea mejor o peor, simplemente es una asesoría y una colaboración distinta. Cuando hablamos de colaboración es porque hay un ejercicio de interacción, pues nosotros hacemos interacción con los estudiantes, hacemos todo el proceso de evaluación y hay formas de hacer coevaluación que ahorita en el apartado de evaluación se les voy a mostrar. Hay manera de a través de foros, chats, sesiones sincrónicas estar en constante comunicación con el estudiante para hacer ese ejercicio de colaboración y de acompañamiento a su proceso de formación. Yo digo que es continuo y constante porque tenemos la posibilidad de que sea 7 por 24. Obviamente lo que es sincrónico, pues es puntual, pero lo que es asíncrono, toda el aula virtual es en el momento en que el estudiante lo necesite, ingrese y obtuvo la respuesta a un foro, la respuesta a un chat, la respuesta a un correo. Eso constituye entonces un entorno de colaboración, yo diría, repito, continuo, que tiene un elemento muy importante de continuidad y que le facilita a los estudiantes que eligen la formación virtual, pues porque no pueden estar en una clase de manera tradicional, pero sí lo pueden hacer a través de la plataforma. Y el entorno virtual que nosotros tenemos organizado también permite estar asesorando constantemente a ese estudiante siendo, pues en primer lugar, a través de los ejercicios académicos, una realimentación personalizada a través de rúbricas, el chat que tiene la plataforma, el correo que tiene la plataforma interna, aunque de pronto no es como la mejor manera de comunicarse porque es una comunicación uno a uno entre el estudiante y el docente, nadie más la ve. De todas maneras, es un elemento que hay que tener en cuenta. Y algunos profesores y facultades han utilizado el WhatsApp como una herramienta de comunicación, lo cual es válido, toda vez que de alguna manera ese WhatsApp, eh, la información que ese WhatsApp específicamente del grupo X, pues se pueda visualizar en alguno de los foros, que es lo que se ha hecho, por ejemplo, con los profesores del programa de diseño gráfico. Em, Además, en el aula virtual yo puedo generar algunos elementos de innovación porque puedo también, como en cualquier modalidad, hacer renovación de contenidos, puedo generar en las tareas y en los talleres aprendizaje basado en problemas y puedo de alguna manera también proyectarme a las comunidades donde esos estudiantes se encuentran en los diferentes puntos de la geografía del país. Digamos que lo presencial y lo de distancia se enfoca en una región, pero lo de virtual se enfoca más de manera más global. Uno esperaría que los docentes, en su ejercicio académico, en las tareas, en los proyectos que le proponen a los estudiantes, también pues lograran impactar de alguna manera el entorno en el cual ese estudiante está inmerso. Pues qué bueno sería y yo sé que algunos docentes lo hacen, los proyectos de clase, los problemas que se resuelven en clase, también estén enfocados
a mirar y a resolver o a proponer soluciones a problemas del entorno. Y recuerden que los virtuales se encuentran en un entorno muy abierto, muy disímil, pero están en todo el país o incluso en todo el mundo. Entonces ahí hay una, digamos, hay una, una propuesta, una posibilidad de innovación mucho más, creo que un poco más amplia. Y finalmente los entornos de, de, de virtualidad también deben tener un aspecto de gestión, porque el estudiante no viene a una institución en particular física, sino que lo tiene que hacer a través de una mesa de ayuda, de unos trámites académicos en los cuales nosotros a través de la mesa de ayuda pues los apoyamos, y todo lo que tiene que ver con la matrícula, el soporte técnico y de notas, hace parte pues del entorno de gestión. Entonces estos 5 entornos los hemos ido desarrollando en la institución, les hemos ido poniendo el sello institucional, y son los entornos con los cuales se desenvuelve el aprendizaje mediado por tecnologías, que es lo que nos convoca pues el día de hoy. Para ir finalizando esta primera parte que tiene que ver con el aprendizaje mediado por tecnología, entonces quedemos con estos 3 conceptos que creo que son conceptos un poco más aterrizados de lo que es ese primer punto que estamos considerando. Entonces, en primer lugar, hay un aula virtual que hace parte de un entorno más abierto, pero que es el espacio donde nosotros pues, nos desenvolvemos como profesores, en algunos casos como participantes cuando estamos en la ruta de formación, em, y es, digamos, el espacio de gestión académica donde todos esos actores confluyen, donde se genera ese entorno de aprendizaje y que establece una extensión, digámoslo así, de esa frontera de interacción del docente y del estudiante, porque nos vamos al aula y en el aula lo encontramos todo lo que la institución nos puso, todo lo que el docente nos puso y está 7 por 24. Entonces el aula virtual lo debemos mirar como un espacio de tecnología donde podemos, los virtuales obviamente es obligatorio porque ahí es donde nos encontramos con los estudiantes de manera síncrona o asíncrona, pero los de distancia y presencialidad es un espacio donde le puedo dejar al estudiante todo el material, le puedo evidenciar y proponer todo el esquema de evaluación, y puedo generar entonces, además de mi clase presencial, cuando soy de presencial o distancia, tengo un espacio donde ellos me pueden dejar sus cosas, evitamos imprimir, evitamos mandar correos. Creo que es un espacio muy propicio para apoyar las metodologías. También quedémonos con el concepto de plataforma tecnológica, que digamos está por debajo del aula virtual. Y esta plataforma, pues acá en la institución nos la provee el área de TIC, que básicamente es con unos servidores. Nosotros trabajamos con la nube de Azure de Microsoft, y tienen pues unas características que permiten que esa plataforma que ese aula virtual que está arriba esté disponible 7 por 24. Y además, el tercer elemento que quisiera que quedara pues como en la retina de ustedes es la mediación, que son aquellas acciones planeadas de interacción para promover y facilitar procesos de aprendizaje en un entorno educativo, en este caso en un entorno virtual. Entonces, el aula virtual está sobre la plataforma, y en el aula virtual que está sobre esa plataforma se desarrolla una mediación pedagógica, que es la manera como nosotros modelamos el proceso de formación con los estudiantes. Mi mensaje además es: usemos el aula virtual fuertemente, motivemos a los estudiantes que la usen. Realmente, desde el punto de vista del rol del estudiante, el aula es sencilla de manejar. Es que hay estudiantes que obviamente pues van a tener la resistencia, la misma que de pronto algunos docentes podemos tener por usar este tipo de plataformas, pero creo que son más las ventajas que las desventajas. La única desventaja es tener que entrar a otro lugar, pero creo que supera esa desventaja el hecho de que tengamos un espacio donde tengamos todo, pues, evaluaciones, interacciones, eh, recursos, y además la posibilidad de encuentro presencial, distancia y virtual. Entonces creo que ahí cerramos el ciclo de lo que es un proceso de formación muy importante. Bueno, además del aprendizaje mediado por tecnología, quería también como enfatizar en cuáles son los componentes del aula virtual, lo que la convierten pues en ese concepto de aula virtual. Ya, digamos, a nivel
a nivel social, pues el concepto de virtual está, creo que está claro, ¿cierto? Es decir, es un conjunto de elementos que están en una plataforma, pues se requiere una plataforma, pues si no, no hay virtualidad, y en la cual hay una interacción sincrónica y asincrónica basada en tres cosas: contenidos, evaluación e interacción. Eso es un aula virtual. Y estos son los componentes que nosotros hemos ido decantando y hemos ido organizando como institución para que estén en esa aula virtual. Los componentes que estructuran esta aula serían los contenidos, en el cual encontramos un módulo que hacemos con las facultades, unos objetos virtuales de aprendizaje que también hacemos con las facultades, con los docentes, y cualquier otro tipo de recurso que el docente quiera montar. Actualmente Moodle, que es nuestra aula virtual, permite tener clips de video anclados obviamente a YouTube, pues porque no tiene sentido cargar un video que pesa 300, 500 megas en una plataforma, mientras que una URL no pesa nada, ¿cierto? Y cualquier otro tipo de recursos que el docente considere que es importante para el desarrollo de su ejercicio académico con los estudiantes. Moodle te permite cargar presentaciones en PowerPoint, te permite cargar PDFs, Excel, lo que necesites, cualquier tipo de objeto, imágenes, páginas web, URLs, que constituyan esos contenidos que hacen parte pues como del aula virtual y del proceso académico con los estudiantes. El segundo elemento es la evaluación, y ahorita vamos a hacer un zoom importante de esa evaluación, porque es la forma como yo pues verifico el desarrollo o el aprendizaje pues de los estudiantes, ¿cierto? Esto lo hacemos a través de foros, talleres, evaluaciones en línea y otros. Ahorita la amplío un poco más porque creo que ahí hay cosas muy interesantes que le pueden favorecer a todas las metodologías, no solamente a los de virtual. Y la interacción, que es la forma como nos comunicamos: foros, correo y sesión sincrónica. Digamos que la sesión sincrónica no es útil para las modalidades presencial y distancia, pero el foro sí, porque el foro es un espacio donde el estudiante me puede hacer preguntas. Él no tiene que esperar la sesión de la otra semana. Hoy es miércoles, la clase fue ayer y él tiene la duda hoy miércoles, entonces tiene que esperar hasta el otro martes para hacerme la pregunta. O vaya al aula virtual el aula extendida y hace la pregunta. Y obviamente, pues en virtualidad tenemos un acuerdo de nivel de servicio que es un día, pues en distancia o en el aula extendida, eso puede ser diferente, o no se ha definido todavía, pero lo estoy poniendo es como una posibilidad que tiene muy interesante el aula virtual para esas cosas que yo sé que uno sabe que ocurren en el aula virtual. Estos tres elementos entonces se combinan de acuerdo pues a las necesidades, de acuerdo a las áreas. Entonces nosotros ahí hemos definido plantillas que tienen más o menos cosas dependiendo pues de los niveles de formación o dependiendo de la modalidad, para estructurar entonces esa aula virtual. Un poquitico de una cada una. Módulo es un material educativo oficial que hace parte pues del desarrollo curricular y que hacemos con las facultades. Ya ustedes pues seguramente han participado como expertos temáticos. Este es el material oficial que tiene un proceso y en un momento lo muestro. El OVA es un objeto virtual de aprendizaje que usamos como mediador. Digamos que actualmente tenemos dos tipos de OVAs. Los OVAs que están en los cursos, que son OVAs pequeños, cortos, yo los llamaría ovitas, si ustedes me permiten esa expresión, porque desarrollan un tema, explican un tema, preguntan sobre un tema. Y también tenemos unos OVAs un poco más grandes que están fundamentalmente en idiomas, que son ya todo el desarrollo curricular, perdón, todo el desarrollo del módulo se pasa a un OVA interactivo. También lo tenemos en el diplomado de gamificación. Esos OVAs más complejos casi se convierten en MOOCs, que son objetos abiertos, donde el estudiante puede trabajar solito, casi que sin la intervención de un docente. Pero son costosos y se demoran un poco más. Entonces, por el momento, la institución ha decidido pues, desarrollar OVAs que se hacen rápido, según pone 1 o 2 OVAs por unidad. Y eso ha ido dinamizando el desarrollo del contenido educativo que estamos proponiendo a los estudiantes. Videoclips, que son un recurso de multimedia, pues un video perfectamente se puede poner, ya sea que se desarrolle aquí al interior de la institución o que el docente lo haga. Bueno, hay muchas posibilidades. La única que no se va a permitir y ya no se está permitiendo es que se cargue el video completo. O sea, el MP4 no se puede cargar en plataforma porque es muy costoso, es muy pesado, pues.
Hay un estándar en el desarrollo de contenidos que se llama SCORM. Digamos que SCORM lo utilizan muchas plataformas para desarrollar objetos virtuales. Nosotros realmente no utilizamos una herramienta SCORM para hacer OVA, sino una herramienta llamada H5P que genera un HTML especial, que es reutilizable y que se puede poner en varias plataformas. El SCORM como tal también desarrolla OVAs. Nosotros conocemos pues la tecnología y estamos de pronto en la posibilidad de utilizarla más adelante. Lo que pasa es que es una tecnología que es un poco más costosa y sobre todo que genera unos objetos un poco más pesados que los que genera H5P. Pero es una tecnología que hemos utilizado y que de pronto más adelante podemos empezar a utilizar. Tiene, digamos, algunas cosas mejores que un OVA desarrollado con H5P, pero bueno, son posibilidades que se van presentando. Y cualquier otro recurso que el profesor quiera poner. Insisto en eso, es porque los contenidos de las aulas virtuales de Uniremington tienen la posibilidad de que los docentes monten sus propios materiales. Esto lo enfatizo es porque en otras instituciones el docente le entregan el curso y él no tiene permiso de edición. Acá sí, porque creemos pues, que es importante que el docente maneje su materia, maneje su curso, y eso pues da mucha flexibilidad, simplemente que respete la plantilla y que monte el material que necesite. Todo lo que tiene que ver con contenidos es asíncrono. Y yo quiero que me entiendan por qué hago énfasis en asíncrono, es porque eso está allá. Yo no lo tengo que mandar por correo, ni lo tengo que llevar a clase, ni lo tengo que entregar en una USB, pues yo, repito, yo también he sido docente, sino que la persona puede ir por ese material en cualquier momento, a cualquier hora. Entonces, de ahí la importancia pues del aula virtual como un espacio donde yo comparto con los estudiantes los contenidos de su proceso de formación. El otro componente que le estoy haciendo un pequeño zoom, a este le voy a hacer un zoom un poco más adelante. Profe Carlos, se le prendió el micrófono. Es la evaluación, y es que en el aula virtual se puede desarrollar la evaluación que ustedes desarrollan, que uno desarrolla normalmente en cualquier modalidad, de pronto con unos tintes diferentes y de pronto un poco más interesantes, ¿cierto? Moodle tiene muchas formas de hacer evaluación, ¿cierto? Pero básicamente nosotros utilizamos tres: foro, taller y evaluación en línea. Ahora amplío más, porque le quiero hacer un poco más de zona de la evaluación. En cuanto a los foros, realmente hay dos tipos de foros. El foro de consulta, donde me hacen una pregunta, pero eso no es evaluativo. En cambio, hay un foro académico que sí es evaluativo, donde mediante una pregunta orientadora yo motivo la discusión sobre un tema. Ahí tenemos una discusión a nivel institucional y en algún momento pues habrá que darlas en los consejos de facultad, en los consejos académicos, de cómo se debe, de si el foro realmente sí es una actividad de trabajo colaborativo, pues porque esa pregunta está en el ambiente, y cómo motivarlos y si sí utilizarlos y cómo evaluarlos, porque es complejo. El foro es un espacio sin igual, diría yo, en todas las metodologías, porque permite un espacio de discusión asíncrona, donde yo puedo poner una pregunta, pues bien organizada, unas condiciones de participación y puedo y motivo a los estudiantes a que participen. La institución en algún momento tendrá que pulir más ese modelo, pues trabajar más en ese modelo para lograr que ese foro realmente sí cumpla con esa expectativa y cumpla con el trabajo colaborativo, que es parte de nuestro modelo pedagógico. Hay otras herramientas que permitirían el trabajo colaborativo, pero menos evidenciables que un foro. Y ahorita muestro otros ejemplos de lo que puede ser un trabajo colaborativo, que es importante en estas metodologías. Además del foro que se utiliza, ¿cierto? Está el taller. Realmente la herramienta se llama tarea, porque taller es diferente, ahorita las voy a ampliar un poco más, que es una actividad individual o grupal, tipo ensayo y que ojalá tenga una rúbrica para poderle evaluar. También está la discusión de si el taller o el trabajo escrito o la tarea, si se hace en grupo, es trabajo colaborativo. Eso, la institución, repito, no es este el espacio, pero lo dejo pues, para que en las facultades, en los espacios académicos se discuta si es o no trabajo colaborativo, porque lo importante del trabajo colaborativo no es que se haga, sino que también pueda ser evidenciable, ¿cierto? Yo diría que un taller podría ser trabajo colaborativo, es una idea mía,
Si se hace en grupo, grupos pequeños, y yo lo puedo evidenciar, por ejemplo, en un encuentro sincrónico. Entonces, perfectamente. O si yo pongo un espacio en OneDrive o en Google Drive y los estudiantes trabajan a 2 manos, a 3 manos, eso podría ser. Es decir, eso lo tenemos, ahí tenemos que avanzar como institución, como docencia, mirando cómo lograr que los estudiantes sí trabajen de manera colaborativa. Tenemos el tema de la evaluación en línea, que es la evaluación tipo test, está limitada en el tiempo, y que siempre ha surgido pues la pregunta, bueno, ¿será que el estudiante sí es el que está presentando la evaluación? Y digamos que nosotros en la metodología virtual, pues no es que, eso sí lo preocupa a uno, pero también hay que hacerle énfasis al estudiante, que él es el responsable de su proceso de formación y hay herramientas obviamente para controlar eso, pues obviamente hay herramientas de proctoring que podrían controlar el tema de la evaluación en línea, pero son herramientas que además de ser costosas, son invasivas del aula virtual y la complican. Entonces, es para pensar. Pero por el momento está como una posibilidad, no es la única de las estrategias de evaluación, para que el estudiante en una evaluación tipo test desarrolle pues algún tipo de evaluación que el docente está proponiendo. Acá en presencial, la Facultad de Medicina utiliza mucho la evaluación en línea, pero es porque lleva a los estudiantes al aula virtual y allí presentan la evaluación. Entonces, eso, digamos, le da pues alguna, digamos, seguridad a los profes de que sí es el estudiante el que está presentando la evaluación. En virtual tenemos que avanzar si lo vamos a hacer con una herramienta de reconocimiento biométrico o cómo lo vamos a hacer. Eso es un asunto que está por discutirse, por pulirse, digámoslo así. Y hay otras formas de evaluar, porque Moodle tiene muchas otras formas de evaluar. Juegos, lecciones, el taller estructurado, que en un momentico voy a hablar de él. ¿Por qué digo yo que estos dos componentes son sincrónicos o asíncronos? Pues casi todos son asíncronos, porque el foro, el taller, el estudiante va, lo consulta el día en que puede, obviamente dentro de las fechas que el profesor lo haya puesto, y en esas fechas lo pone. O sea, no necesita un espacio especial. De pronto la evaluación en línea tiene un poquitico de sincronía, pues porque está limitada en el tiempo y el estudiante no tiene sino 1 hora o 45 minutos para presentarla. Pero aún así son elementos de evaluación que se combinan en el aula virtual y para el cual Moodle tiene muchas posibilidades, pues, y creo yo que muchas ventajas. El último componente del aula virtual es la interacción a través de foros de consulta, correo interno, sesión sincrónica y cualquier otro medio. El foro de consulta, creo yo, insisto mucho en él porque es un espacio muy interesante para que el estudiante haga su pregunta y espere una respuesta del docente o de un compañero. El foro es abierto y público, entonces creo que genera un espacio en el que todo el mundo sabe que se preguntó y todo el mundo sabe que se respondió. Miren, magnifiquen ustedes las posibilidades que eso tiene en un entorno académico de cualquier modalidad, porque un correo es otra forma, es entre dos personas, es privado, mientras que un foro es abierto y a todo el mundo le sirve la pregunta que hizo uno y la respuesta que hizo el otro. Está la sesión sincrónica como una obligatoriedad para la modalidad virtual, es lo que se asemeja a la clase como tal, pero que hemos dicho que no es como tal una clase, sino que es un espacio de tutoría, es un espacio de discusión, de solución de preguntas, de explicación de temas. Bueno, eso es lo que esperamos que sea una sesión sincrónica. En la última diapositiva de esta presentación les voy a recordar una infografía que hicimos al respecto, pues para que nos quede también en la retina. Hay otras formas de interactuar con los estudiantes a través del correo, ojalá que sea el correo. Cuando hablo de correo externo me refiero al Office 365, que es el correo institucional. Vamos a trabajar, profes, el correo institucional tanto para docentes y administrativos como para estudiantes. Ya lanzamos una campaña de la semana pasada para que el estudiante tenga su correo institucional, se loguea Moodle en el 23.2 a través del correo institucional, pueda entrar a las sesiones sincrónicas sin problema, porque ahí se nos han presentado muchas dificultades, derechos de petición de los estudiantes. Entonces, vamos a usar fuertemente el correo. Ponemos WhatsApp. Yo puse WhatsApp como una opción, pues, porque hay facultades que lo utilizan y no me parece que sea un pecado. Creo que es una estrategia interesante. Lo único que le hemos dicho, y lo digo, los profesores de diseño, pues que los aprecio mucho,
que es una facultad que ha sido pionera acá en el tema de virtual. Profes, póngame en esa discusión, póngale en un forito para que quede, un forito del curso para que quede constancia de que se hizo una discusión. WhatsApp, ojalá hubiera una herramienta parecida dentro del aula virtual para hacer lo que hace WhatsApp, y es comunicación en línea. Entonces, cuando yo estoy asesorando un Ya voy. conjunto de cuando yo estoy asesorando un conjunto de estudiantes que están haciendo un trabajo X, sobre todo los de diseño, que son trabajos de creatividad, muy interesante poderles yo decir al estudiante, ve, tu trabajo tiene esto, esto. Esa asesoría mediante un foro es muy complicada, o mediante una retroalimentación de una actividad es mucho más complicada, mientras que en el WhatsApp pues tienen opciones. Entonces creo que es una opción interesante. Igual la interacción es asíncrona o síncrona. Todo es asíncrono excepto la sesión sincrónica, que es en el tiempo. Lo demás es asíncrono, pues porque la persona plantea una pregunta y espera una respuesta. Nosotros decimos que en 24 horas, pero otras modalidades pues podrán tener, digamos, otro acuerdo al respecto. No se ha discutido ese asunto. Bueno, estos componentes del aula habitante nosotros lo hemos puesto en unas plantillas con una zona de inicio, una zona de contenidos, una zona donde están los OVAs y una zona donde están las preguntas de los exámenes en línea, que quiero ampliar un poquitico en este momento. Entonces, esos componentes los ponemos en plantillas, es para darles un orden y una estética, que creo que actualmente tiene una estética muy bonita, que ya la voy a mostrar, donde está el curso, el tutor, el plan estratégico, que es muy importante, el material oficial, la zona de foros, eh, los contenidos de las unidades, em, toda la parte evaluativa de las unidades, los OVAs, que hemos ido avanzando mucho en el tema de OVAs. Em, Tal vez idiomas, los cursos de idiomas son los que más han trabajado el tema de OVAs, pero es obvio, pues por la forma, pues como, por el tipo de contenido que ellos manejan, pues para ellos el OVA es muy importante y por eso se ha avanzado tanto en el tema de los cursos de idiomas. Y al final, y estos componentes tienen algo muy interesante que ya veo que algunas facultades empezaron a trabajar, y son los bancos de preguntas. Estos bancos de preguntas, Moodle los puede automatizar, los puede organizar por curso, por categoría. Cuando hablo de categoría, hablo de programa, de facultad, para el tema de los exámenes en línea, para el tema de las pruebas saber o de los simulacros. Y actualmente ya hay muchas facilidades para cargar esas preguntas de manera automática, de manera masiva en los cursos. Los bancos de preguntas van a los cursos y se convierten en las fuentes de, de, de donde salen las preguntas de los exámenes en línea. Por ejemplo, los profesores de la facultad del programa de medicina, que pues, es uno de los que más usa este concepto, o al menos que yo lo he visto, hacen bancos de preguntas de 100, 150 preguntas para lanzar en una evaluación 30 preguntas. Entonces eso se convierte digamos, en un esquema de evaluación con algunos niveles de objetividad que pues, son interesantes. Entonces, Moodle permite el banco de preguntas, se crean de manera muy fácil, se pueden categorizar, se pueden poner a nivel de curso, a nivel de programa, a nivel de facultad, y se pueden utilizar de manera pues abierta pues por los diferentes docentes que están en las diferentes materias. Sobre este tema creo que vale la pena, y voy a proponerle a las facultades que generemos una estrategia durante el semestre para magnificar esta herramienta, que creo que es muy útil y que les sirve a todas las metodologías. Imaginen ustedes que la evaluación final de costos 1, usando un ejemplo cualquiera, sea una evaluación en línea, un examen tipo test, y que sea nacional. Que la Facultad de Ciencias Contables, en el programa de Contaduría Pública, diga, estos 10 cursos, todos tienen una evaluación nacional, y que se monte en el aula virtual de los virtuales y en el aula extendida de los de distancia y presencial. Entonces, imagínense un modelo de ese estilo, pues ahí estaríamos volando nosotros, compañeros, en el tema de lo que es el uso de la herramienta, el uso
de la plataforma educativa virtual. Para eso es que para eso está esta herramienta, para hacer ese tipo de cosas que me estoy imaginando y estoy soñando aquí con ustedes. Ojalá que ustedes también sueñen de igual manera. Esto requiere trabajo, no es complejo, es simplemente ponerlo en un cronograma, que los profesores por facultad y por programa se organicen y nosotros les apoyamos en la parte técnica, en la configuración de los bancos de preguntas. Hacer una evaluación con un banco de preguntas es muy útil. Bueno, ahora veamos las plantillas. Esta es la plantilla del curso virtual. Entonces, ya en la plantilla es donde se evidencia todos los componentes del aula virtual. Ya ustedes conocen estas plantillas. Es una plantilla muy bonita, muy fresca. Yo me voy a permitir estas plantillas mostrarlas aquí en vivo. Entonces aquí, esta por ejemplo, entonces ya aquí nosotros, además de la plantilla convencional que es esta, yo quito este cosito que me está estorbando acá. Además de la plantilla convencional, que es esta, por ejemplo, esta es la del curso del aula extendida, está también unas plantillas especiales que nosotros hemos diseñado, por ejemplo, para los simulacros de Saber Pro. Todo esto es trabajo de los chicos de la fábrica de contenidos, de los diseñadores. Este, por ejemplo, es el de inglés. Voy a mostrar enseguida este de inglés porque quiero que vean cosas interesantes ahí. Este es el del curso virtual, el normal, ¿sí? Y estas son unas plantillas especiales eh, que nosotros las hemos desarrollado mediante el concepto de experiencia y learning para, por ejemplo, la inducción del programa de medicina, un ejemplo cualquiera. La inducción y la inducción institucional que todos ustedes en algún momento hicieron y que en este momento se está corrigiendo, pues se está reformando. Este fue uno de los últimos que se hicieron, que fue la inducción al consultorio jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del programa de Derecho. Este fue uno que se hizo em, para la biblioteca, la inducción a las bases de datos. Ustedes saben, mis estimados profes, cuántas personas hay aquí. No hay sino 17.000 personas. Entonces, miren el poder que esto tiene, porque eso tiene mucho poder, porque yo tengo a 17.000 personas ingresando a las bases de datos y a una capacitación con certificación del uso de las bases de datos. Esta es una experiencia de learning muy interesante que es parte de la generación de contenido que nosotros hemos ido desarrollando pues aquí en la dirección, pero quería inicialmente mostrarles las plantillas que es donde se evidencia esos componentes del aula virtual, ¿cierto? Entonces la plantilla virtual, la plantilla del aula extendida, la plantilla del simulacro de Saber Pro, las inducciones, ya hemos hecho muchas inducciones. Esta es la de bases de datos, la del consultorio jurídico. Bueno, y enseguida vamos a hablar del tema de recursos didácticos. Y bueno, si continuamos y ahorita muestro la de inglés, porque en la de inglés quiero que ustedes vean el tema de la experiencia y learning y de los contenidos interactivos, que creo que es un avance muy importante que hemos tenido en este terreno. Bueno, como ustedes vieron en la presentación en la parte anterior, en el primer punto, el aula ahorita tiene tres componentes: contenidos, interacción y evaluación. Contenidos, evaluación e interacción, en ese orden los dije. Los contenidos nosotros los hacemos, son de dos tipos, digamos, hay unos institucionales y otros que trae el docente. Los institucionales lo hacemos nosotros. Pues cuando hablamos de nosotros es la institución, con un experto temático que pone una facultad y un proceso que estoy mostrando aquí básicamente, donde la facultad define quién es el experto, nosotros lo capacitamos, hacemos micro y módulo, la facultad aprueba, se valida. Hay unas validaciones que ya estamos haciendo acá pues en el área y ya el material pasa a cobro y pasa a diseño, ¿cierto? Entonces ya con ese proceso, que es un proceso muy simple, hemos logrado 2.000 y pico de títulos de todos los 19 programas que tenemos actualmente, 20 y pico de programas más bien que hemos tenido en la modalidad virtual, y muchos de ellos, de esos materiales también se utilizan para distancia. Muchos de ustedes también conocen la estructura de nuestros materiales, pues creo que son materiales muy sencillos, muy frescos, sobre todo que se hacen con una edición que permite una fácil descarga. Ese es un trabajo que se hace aquí a través de los chicos de diseño. Y hemos logrado pues una estructura del material básica que tiene pues como todos los elementos que un curso debe desarrollar. Incursionamos en el tema de OVAs y a los OVAs les dimos no solamente un flujograma similar, ¿cierto? Se capacita la gente, se hace el guión, o sea, el experto me hace el guión,
nosotros lo revisamos y hacemos el diseño del OVA acá en la unidad. De pronto el OVA se demora un poco más, pues, porque tiene un trabajo de diseño gráfico un poco más extenso. La edición de un material, un módulo en PDF puede demorar 1 o 2 días, mientras que uno puede demorar una semana, pues porque necesita horas hombre, más horas hombre que un material común y corriente. Digamos que el OVA no es, yo diría que no es obligatorio en términos de lo que es un registro calificado, pero sí es muy útil en lo que es las mediaciones pedagógicas que la institución le está proponiendo al modelo, pues. Entonces en los últimos años hemos desarrollado no solamente este flujograma, sino unos objetos virtuales que tienen unas características propias de lo que hemos considerado nosotros es un OVA en la institución, y lo voy a leer de manera textual, porque esta definición textual la construimos acá al interior de la institución en un grupo de trabajo, ¿cierto? En su momento cuando David era pues el director de distancia y virtual. Ahora ustedes saben que las dos áreas se separan y estamos en virtualidad, estamos aparte, pero en ese momento reunimos a diseñadores de acá, profesores de la Facultad de Diseño, y dijimos que el OVA es un recurso tecnológico multimedia. Pues es tecnológico porque está hecho con herramientas de tecnología, es multimedial, porque en él confluyen varias cosas, confluyen audios, videos, gráficos, imágenes, infografías, textos, bueno, de todo, que es reutilizable, porque yo lo puedo utilizar en varios cursos, en varias plataformas. Es accesible en la medida en que puedo acceder a él independiente de la plataforma en la que estés. O sea, lo puedo hacer en un computador, en una tablet, en un smartphone, donde quiera. Y es interactivo porque genera algún nivel de comunicación, de interacción entre el estudiante y el OVA. El OVA se utiliza como mediador pedagógico y es producto de una estrategia de aprendizaje que facilita el aprendizaje significativo. El concepto que hemos desarrollado aquí en Uniremito es entonces, nuestros OVAs facilitan el aprendizaje significativo, facilitan que un docente, que es el que propone el OVA, motive en el estudiante el aprendizaje de un tema el entendimiento de un tema o la aplicación de un tema. Incluso los OVAs también le ayudan a preguntar, le ayudan al estudiante a hacer como pequeños quizzes que a veces no son calificables, simplemente es como para probar. Es decir, el OVA tiene muchas posibilidades. En los OVAs la herramienta que utilizamos nosotros, que se llama H5P, utilizamos unas 15 de unas 20 y pico de tipologías que tiene, pero es muy útil y se utiliza muy fuertemente en el programa de idiomas, ¿cierto? Aparte de el módulo, pues el micro, obviamente, pues viene de la facultad y del experto, pero el módulo y el OVA que están en el aula virtual, también tenemos la posibilidad, como ya lo he dicho en varias ocasiones, de incluir videos. Para eso tenemos pues un centro de producción de televisión que está adscrito a la Dirección de Comunicaciones, que nos ayuda con ese tema de los videos. Hacerlo en comunicaciones implica pues agenda, tiempo, pero le da una presentación institucional y una calidad muy interesante. Esos videos obviamente se ponen en YouTube, en el canal de Uniremington Virtual, pero de todas maneras son hechos con muy buena tecnología, con muy buena calidad, y creo que son un aporte importante para las aulas. También es una estrategia para el tema de recursos educativos. Desde hace un año o dos venimos incursionando en las experiencias e-learning. Entonces esas experiencias tienen una serie de características, pero antes de mostrar esas características, yo quiero que ustedes vean esto como una experiencia e-learning. ¿Por qué se llama esto una experiencia e-learning? Porque en esta experiencia aquí confluyen varias cosas. Primero, un tema, pero este no tiene insignias, pero en algunos se incluyen insignias. Bueno, aquí sí hay unas insignias que los chicos han ido desarrollando, que son como premios, digámoslo así. Incluyen niveles que son como mundos, y cada nivel incluye un OVA, que este OVA es en H5P,
que es el que me permite a mí mostrar el contenido al estudiante o al participante y también evaluarlo para que él genere, digamos, la evidencia de su aprendizaje y al final yo lo pueda certificar. Este, por ejemplo, es el OVA de lo que es bases de datos de la biblioteca. Este, por ejemplo, es nuevecito, está a punto de lanzarse, que es la experiencia e-learning para la inducción del consultorio jurídico y el centro de conciliaciones de del programa de Derecho. Se hizo con toda esta estética es desarrollada por los muchachos de diseño, ¿cierto? De nuestra unidad de diseño, de la fábrica de contenidos. O sea, todos estos mundos y todo lo que es la apariencia gráfica la desarrollaron ellos y aquí están las OVAs que esos chicos tienen pues para este curso, ¿cierto? Lo que pasa es que esto requiere más tiempo, sí, esto requiere más trabajo. Aquí está el de inducción y reinducción que ya todos ustedes hicieron. Este sí tiene el tema de las insignias, que son, este tema de las insignias tiene digamos, más de qué hablar de él, porque tiene también que ver con insignias a nivel global que se podían empezar a manejar. Hacia allá vamos también. Por ahí alguien me prendió el micrófono. Me prendió el micrófono. Bueno, estas insignias em, son como es la forma de yo motivar a que la persona realice una actividad. Es un premio digital. Pero vamos hacia el tema de insignias a nivel internacional que pueden conectar lo que hacemos aquí con certificaciones de carácter internacional. Destaco esta experiencia e-learning porque esta fue la primera que hicimos a gran escala, porque permitió que toda la institución, docentes, administrativos, volvieran a conocer la institución, puede llamar inducción y reinducción, y esto también se le aplica a los nuevos, y la pudieran mostrar en un certificado. Entonces, creo que esto fue un logro muy importante a nivel institucional. Este es el de programa de medicina, y esas pues, son las plantillas que les estaba mostrando. Entonces, estas experiencias e-learning que tienen diseño, que pueden dar certificaciones, que generan algún nivel de gamificación, que generan el concepto de nivel, que generan el concepto de varias actividades interactivas, que tienen una línea gráfica específica, nos han permitido mostrar unos contenidos, unos recursos didácticos de pronto un poco más avanzados del aula virtual tradicional. Repito, requieren tiempo, requieren una experiencia y se demora 2, 3, hasta 4 meses, dependiendo pues del nivel de complejidad. Entonces, no es que se haga de un día pues para otro, ¿cierto? Aquí hay algunos ejemplos de esas experiencias y learning que hemos ido desarrollando en los últimos 2 años aproximadamente. Listo. Antes de pasar al tema de evaluación, yo eh, denme un segundito, que quiero mostrarles la plantilla. Esta es una plantilla de un curso de inglés, para que ustedes miren las posibilidades. Entonces, la plantilla común y corriente tiene su módulo, su micro. El módulo hay que hacerlo pues porque es parte de la promesa de venta, digámoslo así, de la institución dentro de su registro de calificados, que tiene que tener un módulo, ¿cierto? Que es un material pues, que puede ser impreso, aunque ya esto pues prácticamente no se imprime, ¿cierto? Entonces el módulo tiene pues su estructura. Estos módulos pues se han hecho obviamente también con los expertos de cada una de las facultades. Pero yo lo que quiero mostrar aquí es algo diferente y es esto. Esto es real, ¿cierto? Esta es la plantilla de Inglés 1 que se utiliza para los cursos de idiomas. Pues yo sé que lo utilizamos en virtual y de pronto también se ha utilizado pues en otras metodologías. Pero yo quiero que quede en la mente de ustedes, profes, hasta dónde podemos llegar con el tema de los recursos interactivos. Y es esto que estoy mostrando aquí. Este OVA, que está hecho con H5P, es más que un OVA, es un, un curso interactivo, o sea, es un OVA interactivo porque combina, ¿cierto? El texto como tal, ¿cierto? Y el texto yo lo puedo mostrar, digamos, de varias maneras. Puedo hacer ellos hacen aquí referencias al módulo y puedo incluir pequeños OVAs de evaluación, ¿cierto? Estos OVAs de evaluación son los que utilizan los de idiomas y tienen muchos. Entonces, mientras un curso tiene 4, 5, 10 OVAs, inglés tiene 80, 90 OVAs,
Pues porque es obvio, ellos necesitan motivar pues para el tema del aprendizaje del idioma, las competencias del listening, la parte del reading, pues lo que ellos tienen dentro de su diseño curricular lo deben tratar de motivar acá, ¿cierto? Y el OVA es el espacio específico para hacer eso. Entonces, esta presentación, que también se logró con el diplomado en gamificación, genera, digamos, un objeto virtual diferente, ¿cierto? Y es un OVA un poco más complejo que tiene todo pues, o todo o parte del contenido del curso, más pequeños objetos de evaluación o de interacción que le permitan al estudiante practicar pues, algún tema en particular que al docente le interesó. Este es un trabajo que ya se hizo el año pasado, que ya está disponible pues en los cursos de inglés y quería mostrárselos como digamos la punta de lanza en lo que es el desarrollo del material educativo. Entonces nosotros hacemos micromódulo y OVAs y experiencias y learning, y además estos cursos interactivos, como también les comenté el diplomado en gamificación, que es una experiencia también muy interesante. Eso en lo que tiene que ver con recursos didácticos. Voy a hacer un poquitico de zoom a este tema de la evaluación, si me permiten, porque es que creo que es como la pregunta que la gente se hace si hay una estrategia de evaluación en el aula virtual. Y la respuesta es sí, y Moodle tiene una gran variedad de estrategias de evaluación. Estoy hablando de Moodle porque es el aula virtual, el ABA que nosotros utilizamos. Hay otras tecnologías, otras aulas virtuales como Canvas, como Brightspace, que tienen cosas similares a estas, pero yo creo que diría que me atrevo a decir que Moodle es el que tiene el mayor número de posibilidades. Obviamente, las tres primeras que ustedes están viendo ahí son las que más usamos: foro, tarea y evaluación. Pero Moodle también tiene taller, que los invito a que empiecen a trabajar el taller. El taller es una cosa muy interesante, muy, muy chévere. Lo que pasa es que necesita tiempo, hay que dedicarle tiempo para poder entenderlo, para que los estudiantes lo entiendan. Necesitan capacitación, yo sé, y estamos dispuestos a darla, pero yo sé que ya hay docentes que la usan con muy buenos resultados. También tiene el tema de lecciones que de pronto no le hemos prestado mucha atención, y juegos, que yo sé que muchos docentes utilizan. Quiero en estas dos diapositivas mostrar por qué, pues en primer lugar, la evaluación en el aula virtual pues debería corresponder a lo que es el currículo. O sea, deberíamos pensar la evaluación dependiente de la metodología, solo que la metodología nos da posibilidades. Eso es lo que estamos mirando acá. La metodología nos da posibilidades. Pero cuando yo voy a plantear un foro, una tarea o una evaluación en línea, que son las tres primeras que voy a comentar, pues debo tener un objetivo claro que está en los resultados de aprendizaje, o sea, está en el currículo. Debo tener una estructura. Pues para el foro, la estructura que yo he propuesto es: me haga una pregunta, ponga unas condiciones y ponga una rúbrica para evaluar. Para la tarea, es una estructura. O sea, no diga, hagan un ensayo sobre la importancia de esto en aquello. No, ponga un enunciado claro, estructurado. Diga en qué formato lo van a entregar. Yo me atrevería incluso a decir que yo le debería dar el formato al estudiante. El estudiante no me ponga a lolear con cualquier formato y me entregue cualquier cosa, sino que me tenga una cosa organizada. Y enseñarles a ellos a que también deben entregar las cosas de manera organizada, y póngale rúbrica. Si yo no le pongo rúbrica al foro y a la tarea, creo que no podría ser un ejercicio de valoración de ese trabajo académico de manera objetiva. No es fácil hacer una valoración objetiva si no hay rúbrica. La rúbrica al menos me da una serie de criterios y de niveles de logro de lo que es una evaluación, que yo puedo marcar en el sistema. Y ustedes ya saben que eso se puede hacer en Moodle perfectamente. Y me genera a mí eso una evaluación un poco más objetiva, en la medida en que yo señalo lo que el estudiante logró, al estudiante le queda la retroalimentación y le da la calificación. Entonces creo que tanto en foro como en tarea, no taller, sino tarea, la estructura y la rúbrica son muy importantes. Yo debo motivar ambas, ¿cierto?
debo hacer una evaluación pertinente y una retroalimentación y a tiempo, ¿sí? Porque pues, si no, en virtualidad, como los periodos son cortos, son de 6 semanas, hay que hacerlo rápido. Yo no puedo dejar una evaluación de foro o de tarea 15, 20 días, ¿no? Si ya terminó, yo tengo 5 días para entregar esa evaluación lo antes posible, ¿sí? Porque eso también genera en el estudiante la confianza y la tranquilidad de cómo me fue en mi proceso. El examen en línea de pronto es un poco distinto, también tiene que tener un objetivo porque debe estar pegado a los resultados de aprendizaje, debe tener una estructura que está basada en un tipo test normalmente. Si yo voy a poner en un examen en línea una pregunta abierta, pues más bien la pongo en una tarea, ¿cierto? Porque no tiene sentido, pues, ponerla en un examen en línea, pero yo sé que hay profes que lo hacen y bueno, cada profesor lo hace a su amaño. Pero lo importante de la evaluación en línea es que yo puedo tener un banco de preguntas que yo lo voy construyendo con el tiempo, lo voy engrosando, preguntas del mismo calibre, y el sistema me puede generar una evaluación aleatoria. Para yo tener un banco de preguntas, para yo tener una evaluación aleatoria, debo tener un banco grande, pues de siquiera del doble o el triple el número de preguntas que voy a poner, para que no tenga sentido, ¿cierto? Para que a cada estudiante le salga digamos, unas preguntas distintas. Em, no he visto todavía mucho que se realimenten los aciertos y desaciertos en las evaluaciones. En eso también tenemos que avanzar para decirle al estudiante, esta estuvo buena y por qué estuvo buena, o estuvo mala y por qué. Y lo más importante de la evaluación tipo test es que la calificación es automática. Y eso pues genera muchas ventajas, en particular para los presenciales, ¿cierto? Porque los presenciales pueden hacer la evaluación en línea en el aula virtual y automáticamente obtienen las calificaciones. Por eso creo que se usa tanto o ya los de metodología presencial en particular han empezado a utilizar la evaluación en línea. Considérenlo en otras modalidades. Y puse allá, y no sé por qué me quedó como tan pequeño, el tema de honestidad académica versus controles. Desde que yo estoy acá en Unirremington en el año 2015, en julio, va a cumplir 8 años, ese tema siempre estaba en discusión. Eh, en muchos círculos yo he escuchado esto, pues y esta idea se la he escuchado a directores, a rectores, a muchas personas, y es, hombre, yo tengo que motivar en los estudiantes la honestidad en vez de tener controles. ¿Puedo implementar los controles? Sí. Lo que pasa es que implementar controles tiene costos, no solamente económicos, sino de desempeño de la plataforma. ¿Tenemos que llegar allá? Sí, en algún momento habrá que llegar allá, pues para algunos tipos de evaluación. Pero lo más importante es que ustedes docentes generen en los estudiantes, pues, la motivación hacia la honestidad en que ellos son los que presentan las evaluaciones y también que presentan los trabajos. Porque yo también podría decir, una tarea en presencial, distancia y virtual, una tarea, pues me la puede hacer cualquiera, ¿cierto? Si yo logro que el estudiante, por ejemplo, me la exponga en una sesión sincrónica, pues ya me di cuenta que fue él. Entonces ya es asunto del docente, cómo maneja el docente su modelo de evaluación. Pero miren que en Moodle hay muchas posibilidades de hacer evaluación, siempre pensando en que la evaluación parte de lo que es un objetivo que está establecido en el currículo, en los resultados de aprendizaje. Y Moodle tiene, entre otras, estas otras 3 tipos de evaluación que los invito a que ustedes que ya son usuarios seguramente como docentes de Moodle empiezan a considerar taller, lección y gamificación. Digamos que tienen las mismas características que he venido comentando. Lo que pasa es que taller y lección, sobre todo taller en particular, tiene un elemento muy interesante de coevaluación. Y digamos que la lección también, ¿sí? Y es que yo puedo poner, el taller se hace por fases. Una fase en la que yo entrego, una fase en que los estudiantes, yo digo quién evalúa, pues porque yo puedo permitir que un compañero evalúe a otro compañero. Eso es muy interesante y no lo hemos hecho. Pero creo que es una experiencia bien valiosa y de manera anónima, ¿cierto? Entonces, el taller y la lección nos permiten ese tipo de cosas que no permiten los otros tipos de evaluación. Pensémosle al taller y a la lección como unas alternativas interesantes a lo que ya hemos venido manejando. Obviamente no ponga 4 talleres, ponga uno y empiece a probarlo. La lección también nos ayuda a motivar la lectura de los contenidos. Eso es como
un plus adicional. Y finalmente están los juegos, que el Moodle permite algunos juegos interesantes, pues con algunas limitaciones, pues porque no son una cosa del otro mundo, pero sí tienen unos jueguitos que son interesantes y que yo veo que hay docentes que la usan para generar, pues para motivar un aprendizaje basado en la lúdica. Eso es interesante y yo sé que hay profes que lo están utilizando. Entonces miren que de 3 ya son 6 tipos de evaluación y hay otras que tiene Moodle que podemos empezar a utilizar para, diría yo, diversificar la forma como evaluamos a los estudiantes de todas las modalidades. No solamente es para virtual, porque todos la pueden utilizar. Y quería hacer énfasis en este tema de la evaluación porque sé que es un tema sensible y que creo que todos pues debemos empezar a considerar en nuestras metodologías. Y estas últimas 2 diapositivas para hablar de 2 cosas. Primero, en el aula virtual, realmente estas plataformas actualmente no tienen pegado como tal un esquema para hacer encuentro sincrónico o para comunicarme con el estudiante, excepto, por ejemplo, los foros. Bueno, lo que uno hace es poner los enlaces a las diferentes plataformas de videoconferencia. Pues nosotros institucionalmente utilizamos a Teams, pues porque pandemia nos lo enseñó a usar y estamos, mejor dicho, ya nosotros no nos salimos de Teams por nada del mundo, por todas las posibilidades que tienen, pero hay otras que uno podría empezar a motivar también con los estudiantes. Lo que pasa es que esas plataformas ya empezaron a cobrar y ya pues no se pueden utilizar de manera gratuita como se utilizaban en el pasado. Pues yo, por ejemplo, utilizo aparte de Teams, Meets de Google, Zoom, en algún momento utilicé Adobe Connect, Skype ya veo que todavía existe, pero ya no se volvió a utilizar, pues no la he vuelto a utilizar. Y hay otras, Cisco y GoToMeeting, son herramientas que se pueden emplear. Actualmente estamos casados, digámoslo así, con la herramienta institucional que es Microsoft Teams, pero hay otras que se pueden considerar. Y hay unas herramientas de comunicación que pues quería también como llamar la atención porque son formas que tenemos de interactuar con nuestros estudiantes de todas las modalidades. ¿Por qué digo esto? Yo soy profesor de presencial y yo siempre pido aula virtual. Denme una aula virtual, porque yo quiero, pues, además de la clase presencial, de lo que normalmente hacemos en una clase presencial, tener un aula donde yo me pueda comunicar con los estudiantes. Vamos, si usted tiene una pregunta, hágamela ya, no espere la sesión presencial para hacérmela. Y todas las herramientas que hoy en día pues, nos permiten tener suficientes herramientas de comunicación para apoyar las estrategias e-learning. Y quiero terminar, de pronto para que ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna ampliación, algún concepto que quieran compartir con nosotros, quiero terminar con esta infografía que hicimos acá pues, en el área, y es el tema de los encuentros sincrónicos. Sobre todo para diferenciarlos de una clase tradicional. Yo sé que de pronto algún profe, pues porque los he visto, tiene como la tentación de dictar su clase. Eso no es un pecado. A mí me parece que es un pecado, pues porque cada profe tiene su libertad, ¿cierto? Se llama libertad de cátedra. Pero yo creo que el encuentro sincrónico, al menos para virtual, y en distancia en distancia y presencial lo podrían utilizar, ¿cierto? Pero no es el lugar específico, porque en distancia y presencial está la clase física. Pero el encuentro sincrónico es más un lugar donde yo me encuentro con los estudiantes para desarrollar con alguna metodología X, que aquí estamos proponiendo cuál, algún tema. Eh, es una sesión de orientación, donde, ¿qué le proponemos al profesor? Vea, primero, haga unos 5 minutos de contextualización, ¿cierto? Hable de los temas de la semana, que están en el plan estratégico. Luego, eh, eh, párese en una temática, ¿cierto? Explique. Pues, eso no implica que yo no pueda llevar una diapositiva y explicar un tema o ampliarlo. O decirle, muchachos, les dieron el módulo el que les dije la vez pasada de la página tal a tal, capítulo 2. Vamos a hablar un poco del tema, qué preguntas hay, y yo lo puedo ampliar perfectamente. Voy a proponer un ejercicio o ampliar o explicar el taller, ¿sí? Y puedo dejar, digamos, eh, puedo dejar espacios de preguntas para que el estudiante, digamos, pues, interaccione conmigo. Acá propusimos como 2 posibilidades. Hombre, no llegan a los estudiantes, ¿qué ocurre? O si llegaron los estudiantes. Entonces, si no llegaron los estudiantes, yo puedo hacer la sesión
Y de hecho, pues yo, pues, cuando he sido docente virtual, que me ha tocado muchas veces, y no llega nadie, yo la hago, la dejo grabada y la gente me agradece eso porque no pudieron venir. Hombre, yo tengo un grupo de 15 personas, ninguno pudo venir, no se pudieron conectar, eso ocurre. Entonces yo puedo hacerla con estudiantes o sin estudiantes. Y tengo estudiantes, pues tengo una zona de dudas. Y si no, pues yo simplemente hago mi sesión, la grabo y la dejo disponible para los estudiantes. Y los que vinieron la pueden repetir y los que no vinieron la pueden ver en diferido. Y hacer preguntas en los foros de consultas. Estas sesiones lo mínimo es de 60 minutos o de 45 y lo máximo lo que el docente pues necesite o maneje. Lo digo es porque hay docentes que manejan tiempos más amplios de la sesión sincrónica por diferentes necesidades, los de idiomas, de pronto algunos de diseño gráfico, es porque necesitan más tiempo para trabajar con los estudiantes. Pero el encuentro sincrónico yo diría que es como el momento de verdad de los cursos que permite esa interacción entre docentes y estudiantes de la metodología virtual al menos. Y deberían tener una estructura más tutorial que clase magistral, digámoslo así, más de interacción con los estudiantes y que ojalá que esté preparada, que yo la próxima sesión ya sepa qué voy a hacer con los estudiantes y ellos sepan qué debieron haber leído, qué dudas deben traer o acerca de qué temas van a traer las dudas, para que la sesión se vuelva rica y se vuelva realmente un encuentro sincrónico, como nosotros lo hemos denominado. Entonces, pues, las instituciones lo manejan de diferente manera. Esta es una herramienta muy interesante que tenemos, muy útil, muy fuerte, de mucho poder, digámoslo así, de muchas posibilidades que tenemos en la virtualidad para motivar el desarrollo de los contenidos, el trabajo de los estudiantes, motivar el trabajo independiente, etcétera. Bueno, mis estimados, básicamente esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Creo que nos quedan unos minuticos por si de pronto ustedes tienen algunas preguntas que quisieran hacer respecto de lo que hoy pues traté de compartir con ustedes con respecto a la plataforma educativa virtual de Uniremit. Entonces, dejo los micrófonos abiertos para cualquier intervención. Adelante, profesor Gerson. Hay una pregunta, profe Francisco, del profe Wilson Hernández en el chat. Ah, no la he visto. Espérate, yo me fijo, es que no estaba mirando el chat. Espérate, déjame, yo la voy a abrir. Se habla del portafolio virtual, como solicitando si es posible que del administrador configuren ese portafolio. Ah, ya entiendo, profe. Profe, ve, el tema de portafolio, ese es un tema que yo conozco hace muchos años, ¿cierto? Y en Moodle se puede implementar, no lo hemos hecho, esa es una buena idea, profe, podemos empezar a trabajarle a través de wikis, a través de blogs, como un espacio donde el estudiante vaya dejando como las evidencias de su proceso de formación. Eso considero yo es completamente viable, debería ser una iniciativa institucional, pues puede partir de alguna facultad o de algún programa en particular, pero es posible, claro, claro, el portafolio virtual a través de wikis o de blogs lo podemos empezar a implementar. Tomo nota de eso para empezar a mirar cómo va a quedar en estas nuevas versiones de Moodle el portafolio y cómo lo podemos implementar. Profe, Adelante. sí, yo conozco pues, la herramienta de la Wiki y es excelente porque fomenta el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo y en Moodle, ¿cierto? También pues el blog, los foros son un estilo de blog, ¿cierto? El portafolio, pues allí el estudiante puede ir reuniendo, digamos, como en una carpeta, todas sus evidencias, inclusive puede ser individualizado, puede ser colaborativo, ¿cierto? Es una herramienta que cuando uno entra a Moodle, dice que el portafolio o el portafolio tiene que ser configurado de administración. No lo puedo configurar Sí, yo como sí, profe de curso. es correcto. Es correcto. Gracias, profe. El portafolio no está aún activo. Yo lo voy a revisar con el administrador de plataforma. Vamos a abrirlo, eso no tiene ninguna dificultad y vamos a empezar a mirarlo como una estrategia Sí. interesante, incluso de trabajo colaborativo, pues para chulear ese tema, pues que es un tema que también es sensible pues en nuestra metodología. Gracias, profe.
Y perdón, discúlpame, profe. Otro aspecto que en en versiones anteriores de Moodle estaba disponible, aquí no sé, es el Big Button, que es el aplicativo eh, incrustado en Moodle, en la plataforma, para grabar los encuentros directamente, ¿cierto? Y no tener que acudir, digamos, a una herramienta externa, sino directamente desde la plataforma. Yo tengo un encuentro sincrónico con mi estudiante, lo grabo ahí en Moodle. Profe, ve, ese Big Blue Button que lo utilizamos mucho, mucho, cuando tuvimos Canvas y en las versiones de Moodle viejitas, yo no lo volví a ver realmente, no sé si se pueda incluir como un plugin, me imagino que sí. ¿Por qué decidimos no usar Big Blue Button? Básicamente fueron dos motivos así grandes. Uno, pues porque Teams tiene más posibilidades, pues tiene más posibilidades y es institucional. Y el Big Blue Button tiene algunas limitantes en la versión free. El Big Blue Button se puede instalar en una versión profesional, ¿cierto? El Big Blue Button es un software libre. O sea, yo accedo al código de manera libre, abierta. Pero para que me funcione de manera profesional, yo lo tengo que instalar en un servidor. Pues yo hice toda esa consulta hace como 3 o 4 años y es complejo y hay que comprar un servidor aparte solamente para eso, para que él sea capaz de soportar, digamos, la carga que tenemos hoy en día. Incluso en ese momento no eran tantos estudiantes, pero hoy en día, pues nuestras plataformas están manejando un número muy alto. Yo les quiero mostrar a ustedes, qué pena, profes, les muestro, por ejemplo, esto, que creo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Nuestra plataforma hoy en día es muy robusta. Aparte de ser muy robusta, es muy grande. Este Moodle 3.10 que va a cambiar a 4.0, a 4.1, actualmente tiene 38.000 usuarios registrados, de los cuales pues pueden haber unos 15 o 18 activos, ¿cierto? Es mucha gente. Y tiene 18.000 cursos, de los cuales hay unos 5.000, 6.000 activos. Entonces Big Blue Button en la versión free tiene limitaciones que nos tocó en ese momento sufrir con grupos con poca interacción. La versión free de ellos con un servidor free tiene limitaciones en cuanto al número de usuarios. La versión Pro, que es con un servidor aparte, que uno tiene que comprar para poder y pagarle a alguien para que instale, da más posibilidades. En vez de ponernos con todo eso, pues más bien utilizamos la herramienta institucional, que es el Teams, que lo único es que la gente tiene que poner el enlace, ¿cierto? Y es una herramienta externa, es correcto. Pero es la que se tiene institucional y yo no creo pues que la institución vaya a pagar dos herramientas. Pero esa sí fue una muy buena herramienta, la utilizamos mucho tiempo y trabajamos mucho con ella, pero pues con esas posibilidades, profe, y con esas limitaciones pues que tenía en su momento. ¿Quién más tiene por ahí la manita? De No, acuerdo, profe, profe, muchas gracias. gracias a ti, profe. ¿Quién más tiene por ahí la manita levantada? Jorge Iván Puerta. Profe, muy buenos días. Buenos días, profe. Profe, no, pues primero felicitarlo y agradecerle. Este tipo de encuentros son muy válidos para nosotros, pues que estamos avanzando en todos estos procesos y que muchos de estos procesos son novedosos para muchos de nosotros. Por mi edad, pues yo no soy un nativo digital y me cuesta un poco más de todo este tema de la tecnología. Profe, mi pregunta es concreta. Todas estas actividades a través de las herramientas están documentadas en manuales, en modelos, en guías, Sí, ya, sí, por ejemplo, de cómo elaborar un buen foro, cómo elaborar una buena sí. tarea, que uno lo pueda estar consultando hasta que uno se vuelva muy práctico, mi profe. Profe, cuando nosotros entregamos los cursos a los docentes, nosotros cada curso que le entregamos a un docente, no, estoy hablando de la mesa de ayuda virtual, se le entrega con con un correo. Y en el correo al final están todos los instructivos que hay para manejo de plataforma. Entonces, y si alguien lo necesita, me los puede solicitar en un correíto a falvarez@uniremington.edu.co. Yo se los comparto con mucho gusto. Nosotros acá hemos desarrollado manuales y videos explicando cada una de las cositas que tiene el aula virtual, cómo me logueo, cómo hago un foro, cómo hago una tarea, tanto para estudiantes como para docentes. Entonces eso está disponible, profe, claro. Ah, sí, mi profe, claro que ¿Tú sí, tiene toda la razón. de qué sede eres, profe? De qué Mucha, mucha, programa? ¿qué me dice mi profe? ¿Tú de qué programa eres, profe Jorge Iván? Yo soy de la Facultad de Ciencias Empresariales, pero por mi formación académica yo oriento algunas asignaturas transversales
en otras facultades, pues casi en la Facultad de Contaduría, en Ya, la Facultad perfecto. de Ingenierías. O sea, aquí presencial en Medellín. No, en Armenia, en distancia, pero hemos tenido algunas experiencias de virtual, el profe. Ah, perfecto, muy bien, profe. No, bienvenido. Cualquier inquietud que tengan, con el mayor de los gustos, me escriben o me ubican por el Teams y ahí estamos pues para colaborarles. Profe, Dios le pague. Muy amable y un feliz día. Gracias. Aquí estoy, antes de que nos vamos, estoy mostrando, Gerson, la apariencia de la nueva aula virtual, que se llama aulavirtual.uniremington.edu.co. Está llegando a los correos de todo el mundo la invitación a organizar el carnet, perdón, el correo institucional. ¿Por qué? Porque es la única forma como vamos a poder ingresar al aula virtual a partir de 23.2 en esta nueva aula. De una vez les digo, y esto lo voy a poner en comunicado, el módulo anterior, que es este, va a seguir funcionando, ¿cierto? Que es U-Virtual. Listo. Ahí van a tener los cursos, van a tener todo lo que han hecho hasta el momento, pero a partir de 23.2, los nuevos cursos de todas las modalidades se van a trabajar aquí y el acceso va a ser con el correo, ¿cierto? Yo ahí acabo de acceder y me conectó automáticamente porque estoy logueado en el correo. Esto que estoy haciendo aquí lo estoy convirtiendo en un video para que la gente sepa que se va a loguear al Moodle a través de, miren, del correo. Yo me logueo en el correo y si me logueo en el correo, estoy en Moodle. Incluso la recomendación que le voy a hacer yo a los usuarios es, en una pantallita, loguéense en el correo, ¿cierto? En el Office 365, y ahí con eso pueden garantizar el correcto login. Voy a hacerlo aquí, Office. Digamos que yo estoy aquí en el Office, voy a desloguearme del Office. Entonces, loguearse en el Office en una pestaña del navegador X implica que me puedo loguear con facilidad en el nuevo Moodle. El nuevo Moodle va a ser con correo. Entonces yo aquí me logueo, y me estoy logueando en el Office 365. Y cuando me voy para el aula virtual y le digo acceder, el aula virtual se llama aulavirtual.uniremington.edu.co, y le digo acceder, él ya no me va a pedir nada porque ya estoy logueado. Entonces eso va a ser muy importante porque nos vamos a unificar el login, todo el mundo va a trabajar el correo y sobre todo para las benditas sesiones sincrónicas, perdónenme la expresión, porque recibimos muchos comentarios de estudiantes, no todo haciéndole bastante fuerza a la sesión sincrónica y ellos no la pueden ver. ¿Por qué? Porque está con el correo personal, que porque sí, que porque no todo correo institucional, no, todos a manejar el correo institucional. Entonces, esta va a ser, pues, estamos en esa campaña y en esa invitación. Profe Gerson, yo creo que ya hemos cumplido con el cometido, pues, de la sesión, entonces, para que hagamos la despedida. Profe Francisco, el profe José Mauricio nos dice que fue muy enriquecedor el espacio y que, claro, al final nosotros como docentes nos capacitamos para poder posteriormente transmitir la información. Completamente de acuerdo, creo que este espacio valió la pena. Es de los espacios que uno dice como maestro, había que estar muy clara la información. Creo que le permite a uno escuchar lo que nos permite a todos nosotros como maestro entender que al final lo que la herramienta se está convirtiendo en un asunto que va más allá, como usted lo dice, de simplemente dar clic a unos botones o demás. Es necesaria la intervención nuestra como maestros, sigue ahí visible la labor del maestro, sigue muy visible, y usted lo reafirma hoy, entonces muchísimas gracias por este espacio tan genial, realmente, profe Perfecto. Francisco. Con el mayor de los gustos estoy disponible para lo que ustedes necesiten y cualquier inquietud, consulta, a través del correo electrónico, a través de ti, me pueden levantar una llamadita y aquí estoy para servirles a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por la atención. Gracias, profe Francisco. Bueno, hacemos una pausa y nos conectamos en el otro enlace a las 10 de la mañana. Bueno, hasta ahora. Feliz día para todos.